Bueno, pues ha llegado el mejor momento de la semana de Gran Premio cuando vengo yo y hago mi predicción para que sepáis lo que no va a ocurrir este fin de semana en Imola. Como ya sabéis, ya os lo hemos estado comentando durante toda esta semana, regresamos al circuito Enzo Edino Ferrari, que llevamos sin viajar allí desde hace 2 años, porque la pasada temporada no se pudo por los temas de la lluvia y demás. Se tuvo que cancelar el Gran Premio porque hubo una lluvia muy fuerte esa semana previa y no se podía llegar a correr, así que regresamos a uno de los circuitos más míticos donde ha habido batallas históricas aquí, como la que hubo entre Fernando Alonso y Michael Schumacher. Regresó el circuito Enzo Edino Ferrari a la Fórmula 1 en el año 2020 y con la excepción de 2023 ha estado ininterrumpidamente en el calendario y ojalá se mantenga así, porque desde luego es uno de los circuitos que más nos gustan. También ha tenido momentos trágicos. Este fin de semana vamos a ver homenajes porque además es el 30º aniversario del fallecimiento de Ayrton Senna, ya lo sabemos, que ocurrió también en este circuito. Bueno, hay muchas cosas que contaros y vamos a hacer esta previa, también os vamos a hacer mi predicción, por supuesto, ya sabéis, este vídeo más personal y que por supuesto quiero que me dejéis en los comentarios vuestros pronósticos sobre todo lo que vamos a hablar, cómo creéis que va a acabar la carrera, cuál creéis que va a ser el piloto o equipo sorpresa y piloto o equipo decepción, pero también si me queréis dejar, que esos son los temas que vamos a comentar nosotros, pero si me queréis dejar en los comentarios quién creéis que va a hacer la pole, quién creéis que va a ser un piloto, dónde creéis que va a quedar Fernando Alonso, si a lo mejor no está entre los 5 primeros pilotos, bueno, pues me podéis dejar en los comentarios que estaré encantado de recibirlos. Y habiendo dicho ya todo esto, ahora sí vamos a dar comienzo, comenzando a explicaros un poco el circuito. Regresamos, séptima ronda de la temporada, con esta completamos el primer tercio del año y además, y más importante, es el pistoletazo de salida a la batalla por el desarrollo. Aquí van a llegar ya las primeras soluciones de los equipos cuando vieron los problemas que estaban teniendo a principio de temporada, durante la pretemporada y demás. En este fin de semana van a llevar todas esas actualizaciones para modificarlos. En el caso de McLaren seguramente habrá algo nuevo, pero ya llevaron todo ese paquete a Miami, que lo consiguieron adelantar. El resto verdaderamente lo introducen aquí, desde Ferrari, esa especificación 2.0 que hablan maravillas desde Italia, desde Red Bull con sus primeras actualizaciones. Ya en Bahrein, yo recuerdo que en DAZN España Pedro de la Rosa comentó que desde el paddock había un rumor muy fuerte de una actualización que daba miedo de Red Bull que llegaría este fin de semana. Por supuesto Aston Martin, que también mencionaron Imola como el circuito donde llevarían actualizaciones grandes. Mercedes realmente en teoría también aquí va a seguir desarrollando el coche. Bueno, es el pistoletazo de salida a esa batalla de desarrollo porque ya llevamos 7 carreras y porque además ya regresamos a Europa. Es la primera carrera europea. Sí que es verdad que después de este Gran Premio en Imola y luego en Mónaco vamos a viajar a Canadá, pero ya de nuevo se regresa a Europa, y con todas estas carreras que vamos a tener ahora en Europa es cuando más desarrollo hay del coche, más cerca se está de las fábricas, más fácil es llevar piezas nuevas de carrera a otra, así que desde luego que es un momento impresionante, es un momento increíble de la temporada y que puede cambiar mucho porque además ya estamos viendo que no hay un dominio tan grande como el año pasado, por lo que todo el dibujo que nos hemos hecho hasta ahora de la temporada podría llegar a cambiar y esperemos que desde luego así lo haga, no por que empiece a dominar otro, sino por lo menos por ver algo diferente. Yo es lo que quiero, que haya la máxima igualdad posible, así que eso es lo que vamos a poder ver en este circuito de Imola, que por cierto también es muy diferente especialmente al último circuito en el que hemos estado. Circuito ahora de mucha carga aerodinámica, dejamos la baja carga aerodinámica como era en Miami. Sí que es un circuito que aún así es difícil de adelantar, en el caso de Miami es porque no son tan fuertes y no se nota tanto el DRS, además no hay demasiada degradación. Aquí es difícil adelantar porque los puntos de adelantamiento son pocos. Hay una zona de DRS bastante pronunciada que se va a notar bastante además cuando seas capaz de abrir el DRS. Para los equipos que tienen mayor eficiencia del DRS lo van a notar mucho, pero luego el problema es que en el resto del circuito es complicado llegar a ver adelantamientos, tiene que haber una diferencia bastante grande de ritmo. También es un circuito con una degradación mucho más alta que Imola y eso también puede ser positivo para en sí el desarrollo de la carrera
y por supuesto también para las estrategias y para el espectáculo. No tenemos formato al sprint, que llevamos 2 carreras seguidas con formato al sprint y además la última vez que estuvimos aquí también hubo formato al sprint, así que justo de eso os queremos hablar, de qué es lo que pasó el año pasado. Bueno, no hemos cambiado el nombre de la sección, pero el año pasado ya os hemos comentado que no se corrió por las inundaciones que hubo en toda la zona de Imola, que no se pudo llegar a correr, así que nos tenemos que retroceder a 2022, que fue el primer doblete de Red Bull en la era del efecto suelo. El Gran Premio de Imola estuvo por delante todavía, tuvo antes algunos grandes premios, como era el de Arabia Saudí, como era el de Bahrein, pero llegamos a Imola y se cumplió el primer doblete de Red Bull, además el primer doblete desde Verstappen y Ricciardo, fue el primer doblete con Checo y con Verstappen en el equipo, y sabemos todos los que ha habido después, por el amplio dominio que ha tenido Red Bull. No comenzaron en aquel 2022 tampoco desde el principio ya dominando, y este fue el primero que obtuvieron. Buena carrera especialmente de Red Bull gracias a la buena gestión de los neumáticos, empezaron en primera fila. Recordad que se corría formato al sprint, pero era el antiguo, no el del año pasado, sino el anterior incluso, que era, teníamos una clasificación el viernes, el sábado empezábamos con libres 2, que no tenía sentido porque no se podía tocar el coche, y luego la carrera al sprint, y como se acabase en la sprint se corría el domingo. En ambas carreras se salió con Verstappen y con Leclerc en primera fila, pero Leclerc en la carrera al sprint tuvo una salida muy buena, se consiguió escapar, rompió el DRS, pero tenía mucha más degradación, así que al final de carrera llegó Verstappen y consiguió adelantarle. En la segunda carrera se hizo una salida en mojado y Leclerc hizo una salida malísima. Verstappen consiguió mantener la primera posición, Checo adelantó a Charles Leclerc y ahí se quedó en esa segunda plaza. Fue tal la salida de Leclerc que incluso la adelantó Lando Norris con un McLaren que en aquel entonces no estaba tampoco para pelear por podios. Es más, después en la carrera Leclerc consiguió adelantarle, estaba atacando a Checo Pérez, cometió un error también, se fue contra el muro, tuvo que entrar a boxes, cambiar alerón y demás, y al final acabó quedando sexto, por lo que por ende Checo conservó el segundo puesto, aunque lo podría haber conseguido porque estaban consiguiendo defenderse, pero lo conservó de una forma más sencilla, y Norris estuvo en el podio, en el único podio que obtuvo McLaren aquella temporada en 2022. Así que bueno, así os hemos contado un poco, carrera de bastante degradación, tuvo también un toque Fernando Alonso. Fue una carrera extraña porque estábamos en ese punto en el que los Haas eran ultra competitivos, Alfa Romeo sacaba mucha ventaja gracias a ser el equipo que más cerca estuvo del peso mínimo, así que fue una carrera en sí por resultados extraña. Hamilton cayó en Q2 y fue doblado por Verstappen por primera vez, esto le ocurría desde hacía muchísimo tiempo, así que bueno, fueron algunas cosas que tuvimos en aquel Gran Premio de Imola pasado. Vamos a recordar también cómo está el campeonato tanto de pilotos como de constructores después de las 6 citas que hemos tenido hasta ahora, con un Verstappen que sigue liderando, Checo está segundo, pero Checo ya no tiene tanta diferencia además frente a un Charles Leclerc que está tercero con esos 98 puntos. 5 puntos únicamente de diferencia entre el de Red Bull y el de Ferrari. Norris se ha elevado hasta la cuarta posición, empatado a puntos con Carlos Sainz. Ambos además son los únicos pilotos, aparte de Verstappen, que en esta temporada han logrado una victoria. Está Norris delante porque además tiene un segundo puesto, y están empatados a puntos además por la sanción que recibió Carlos Sainz en el pasado fin de semana, si no sí que hubiera mantenido aún así la posición. Piastri se mantiene sexto, ha sumado muy pocos puntos en Miami. Russell, Alonso, Hamilton y Tsunoda, que se ha colado en el top 10 echando fuera de él a Lance Stroll. Ocon además, que aparece como uno de los nuevos pilotos que ha logrado puntuar después de esta carrera, además también de Daniel Ricciardo, pero Ricciardo ha conseguido hasta 5 puntos por la cuarta plaza que tuvo en la carrera al sprint. En cuanto al Mundial de Constructores, tenemos esta clasificación ahora mismo. El único cambio de posición es Alpine, que estaban octavos y se han puesto ahora, estaban novenos y se han puesto octavos gracias al punto que ha obtenido Esteban Ocon. RB se ha alejado bastante y luego se ha mantenido bastante similar, con un Mercedes que ha conseguido un poco más de diferencia, McLaren que se ha acercado a Ferrari, y esto es lo que tenemos por ahora en ambos mundiales. Así que ahora sí ha llegado al punto de la verdad, ha llegado al punto de mis predicciones. Si queréis apostar, no apostéis a lo que yo os voy a decir porque no acierto, ya sabéis que no acierto nunca ni una, pero bueno, esta es la predicción que yo creo, y también un poco en esta ocasión ya os lo adelanto, que es quiero que
acabe pasando, pero sobre todo lo del quiero que va a ser más adelante, va a ser cuando las posiciones de carrera, eso sí que es lo que creo que vamos a poder llegar a ver. Vamos a empezar por el piloto sorpresa y para mí ese va a ser Charles Leclerc. Ferrari trae una gran actualización este fin de semana, no han traído nada, recordemos Ferrari en toda la temporada hasta el momento, son las primeras actualizaciones que van a introducir, un Ferrari que ya se vio la semana pasada en Fiorano, lo estuvieron probando, estuvieron haciendo, bueno, ya lo estuvimos contando, enseñamos las imágenes e inspirado en algunas zonas en el Red Bull. Se habla muchísimo, se habla muy bien de este Ferrari, de estas novedades que van a introducir, se dice que va a ganar muchísimo tiempo y además Charles Leclerc, que ha empezado con mal pie la temporada, le ha costado, le ha superado a su compañero de equipo en grandes ocasiones, está por delante todavía en el Mundial de Pilotos de él, pero gracias a la carrera que no corrió Carlos Sainz en Arabia Saudí, pero más allá de ahí, aparte de eso, Leclerc ahora cada vez más está consiguiendo rendir bastante mejor. En China tuvo mejor rendimiento en general que Carlos Sainz, lo único que sí que es verdad que en la quali al sprint bajo mojado cometió errores y salió por detrás, pero luego en seco, tanto en la clasificación normal como en la carrera del domingo, tuvo mejor rendimiento y en Miami tuvo un rendimiento espectacular en las clasificaciones en ambas y sobre todo en la quali al sprint, sin haber tenido práctica porque no corrió los libres 1 porque tuvo un problema, ya lo sabemos. No corrió esos libres 1 y sin práctica aún así tuvo una clasificación espectacular, quedando segundo y muy por delante de su compañero de equipo. En la carrera del sprint pues consiguió mantener más o menos la posición y luego también en la clasificación normal consiguió quedar otra vez segundo, ahora ya sí Carlos había acercado un poco más. En la carrera yo ya os he explicado que para mí creo que Carlos tuvo mejor ritmo, pero con lo complicado que fue adelantar, el problema fue quedarse estancado detrás de Piastri. Pero bueno, le estamos viendo cada vez ser más competitivos y con este nuevo Ferrari que van a introducir, mi sensación es que creo que Leclerc va a poder sacar el máximo potencial del mismo, va a poder sacar él su propio máximo potencial, rendir de la mejor forma posible de nuevo y por ende creo que vamos a ver a Charles Leclerc siendo ese piloto sorpresa. Sobre todo, luego veremos en qué posición lo dejo, si aparece en el top 5, bueno, yo creo que ya podéis intuir que aparecerá, pero luego veremos en dónde, pero yo os diría que además creo que, y no solemos hablar de la pole como tal, creo que va a ser la primera carrera esta temporada donde Verstappen no haga la pole y se la va a quitar el piloto monegasco. Al menos es mi predicción, aquí ya me he lanzado el primero de los triples. En cuanto a piloto de excepción, y este creo que lo tengo bastante claro, quizá me sorprende y no es el piloto de excepción finalmente, pero para mí va a ser Lance Stroll. Aston Martin trae actualizaciones, por ende Stroll va a rendir mal. Stroll siempre que trae actualizaciones a Aston Martin rinde fatal. El fin de semana en Japón, recordad que se llevaron actualizaciones, le dejaron más tiempo de rodaje con ellas porque solo las podían utilizar el viernes en uno de los coches porque no había llegado todavía el paquete completo. Se lo pusieron a Stroll en teoría por suerte, eso es lo que estuvieron reportando. A Alonso solo se pusieron en libres 3 y ya quali y carrera, y es que no hubo ni punto de comparación. Veremos cómo funcionan esas mejoras de parte de Aston Martin, si son efectivamente muy positivas o no, pero aunque sean muy positivas, imaginémonos en el mejor de los casos que son muy positivas y pueden pelear por la victoria, luego veremos qué es lo que creo dónde va a quedar Alonso, a lo mejor se aparece en el top 5, pues ya veremos luego dónde creo que puede acabar, pero aunque sea ese caso, creo que Stroll, y digamos, bueno, si están en esa posición, obviamente como poco Stroll tiene que conseguir entrar en puntos, yo creo que aún así va a ser ese piloto de excepción, porque va a estar una vez más muy lejos de su compañero de equipo, que venimos de un fin de semana donde especialmente en quali estuvo muy bien el canadiense, se metió en ese Q3, en la quali al sprint, y luego en la Q2, en la que cayeron los dos Aston Martin en clasificación para el domingo, consiguió quedar un décimo, mientras que Alonso fue 15º, o sea, venimos de un fin de semana que no ha sido tan malo, entre comillas, y que la carrera no fue del todo buena, pero tuvo mala suerte también con la estrategia quizá. Pero es que a Stroll traen actualizaciones y es un fin de semana que nos podemos olvidar del canadiense, no vamos a ver al 18, así que por ese motivo es para mí el piloto, o creo que va a ser el piloto de excepción este fin de semana. Ojalá que no, de verdad, pero yo creo que lo va a ser en esta ocasión. Como equipo sorpresa vamos a también hacer mención a las mejoras que va a introducir Ferrari. Ya hemos puesto a Leclerc como ese
ese piloto sorpresa, y creo que en equipo sorpresa va a ser Ferrari, por lo menos según están reportando, debería serlo. Se habla muy bien de esas actualizaciones. No es que se hable muy bien en esta última semana sobre estas actualizaciones o la semana anterior incluso, sino que es que se lleva hablando sobre este paquete de actualizaciones desde hace 3-4 semanas. Yo recuerdo después de Japón, creo, ya se empezó a hablar sobre ello. Fijémonos que estamos hablando casi desde hace un mes. Ferrari ha habido mejoras que iban a introducir, pero bueno, ya que estaban en una posición buena, una posición sólida, decidieron atrasarlas para juntarlo todo en este paquete para conseguir compenetrarlo todo mucho mejor. Es decir, hay una expectativa alta puesta sobre estas actualizaciones y creo que efectivamente hemos visto a Ferrari este año por ahora cumplir con lo que han traído, con las pocas piezas nuevas que han ido introduciendo les han venido bien, con los cambios que hicieron de por sí para el propio SF24 con el que debutaron, ya lo hemos visto que han sido por ahora el segundo equipo. McLaren estuvo muy bien con ese primer paquete de actualizaciones que hicieron en Miami, pero ya se reportaba también que Ferrari no le tenía envidia a las actualizaciones que había introducido McLaren, porque consideraban también que podrían llegar a ser competitivos, así que por ese mismo motivo para mí creo que va a ser ese equipo sorpresa, por así denominarlo, porque va a rendir muy bien en esta ocasión. Y dicho esto, en esta ocasión, equipo de excepción, la verdad que no lo tenía muy claro, no sabía muy bien cuál podría ser ese equipo de excepción, he estado dudando y he acabado poniendo a Haas. ¿Por qué? Bueno, básicamente pues porque el circuito, al ser de alta carga aerodinámica, creo que aquí podrían sufrir más, que aún así, sinceramente, por lo que he puesto en equipo de excepción es porque creo que este va a ser un circuito donde no van a entrar en puntos y llevan muchos fines de semana seguidos, sí que en China no lo consiguieron, pero en general obteniendo puntos. En este Gran Premio de Miami lo han logrado, no en la carrera en sí, pero sí que en la sprint, lo lograron también en Japón, lo lograron en Australia, lo lograron en Arabia Saudí. Quiero decir, llevamos muchos fines de semana con Haas siendo competitivo, entonces por eso lo pongo como equipo de excepción, porque creo que aquí sí que van a estar quizá un poco mejor y un poco peor, quiero decir, y por eso para mí en este caso el equipo estadounidense será ese equipo de excepción de este Gran Premio de Emilia-Romagna. Llegados a este punto, toca ahora hablar acerca de cuál es para mí el top 5, quiénes son los pilotos, quién va a ganar la carrera, segundo, tercero, cuarto y en quinta posición. Así que ganador de la carrera, en esta ocasión me ha costado mucho también elegirlo porque realmente estamos llegando a un punto en el que Red Bull es el equipo que está por delante en general, pero fijémonos en que en Miami ha ganado Norris, que aunque queramos pensar que fue por el safety car, que yo ya he explicado que no solo es por el safety car, porque todavía tenía 30 vueltas para Verstappen haber adelantado y no lo hizo. Así que bueno, que obviamente salió potenciado Norris, fue por el safety car, pero consiguió ganar aquella carrera. Bueno, como ya estamos en un punto en el que Red Bull realmente puede fallar, es complicado hacer ese pronóstico. Sigue siendo el equipo más fuerte, pero si además con las actualizaciones de Miami que introdujo McLaren en un circuito que quizá les venga algo mejor podrán rendir mejor, o en el caso de Ferrari con las nuevas novedades, quiero decir que estamos en un punto en el que es complicado ahora predecir quién va a ganar porque puede no ser un Red Bull. Hasta ahora he dicho todos mis ganadores que sería Max Verstappen. Será en esta ocasión, para mí, quien va a ganar el Gran Premio de Imola, he puesto, y no apostéis porque lo va a conseguir, porque por supuesto lo acabo de gafar, a Charles Leclerc. Ya os he dicho, ha sido para mí el piloto sorpresa, Ferrari trae grandes novedades, creo que va a poder conseguir sacar un buen rendimiento y por ende acabar logrando su primera victoria desde Austria 2022. Está cerca de cumplir 2 años el último triunfo que logró el piloto monegasco y creo que ahora, además, en Italia, porque recordemos que el circuito Enzo Edino Ferrari, o sea, fijémonos en el circuito en el que estamos, por supuesto la casa de Ferrari, por así decirlo, es Monza, porque está mucho más cerca de Maranello, pero este circuito era propiedad de por sí de Enzo Edino Ferrari, así que bueno, yo creo que desde luego van a poder hacerlo bastante bien y creo que va a ser la vez en la que veamos a Charles Leclerc conseguir la carrera. Ya he dicho antes que creo que va a ser quien va a conseguir romper la racha consecutiva de poles que lleva hasta ahora Max Verstappen, que lleva 6 de 6 esta temporada. La única que no ha obtenido ha sido la de la quali al sprint en China, pero más allá de ahí ha logrado hasta todas la de la sprint de Miami y ha logrado las 6 que cuentan. Si contamos además, desde el año pasado lleva 7 consecutivas.
El anterior que no había logrado se la había arrebatado Leclerc y creo que en esta ocasión nuevamente va a ser Charles Leclerc quien le arrebate dicha pole y quien consiga lograr la victoria. Pero aún así, pese a que no creo que va a ganar Verstappen o no creo que va a ganar un Red Bull, en segunda posición, ya sí que no puedo poner los más bajos, para mí va a ser Max Verstappen. El piloto neerlandés, que ya lo decía también en el Gran Premio de Miami, si un día malo somos segundos, lo compro. Yo creo que no va a ser un día malo, creo que van a poder llegar a competir, pero con un Ferrari que va a dar pasos hacia adelante, con un Ferrari que ya no tiene tantos problemas de degradación como incluso sí que tenían en 2022 y por eso Leclerc perdió aquella carrera. Yo creo que va a ser otra carrera donde veamos a Max Verstappen no estar en lo más alto del podio, sí que quedar en segunda posición, que sería la segunda carrera que no gana acabándola, porque quiero decir, en el Gran Premio de Australia ganó Sainz, pero no estaba Verstappen en pista, ya le pasó en Miami, que sí que estaba, pero no pudo ganar, y creo que en esta ocasión nuevamente va a ser el segundo piloto. Y en tercera posición, y cerrando las posiciones de podio, pongo a tal y como acabó el Gran Premio de Miami, con Lando Norris también finalizando y cerrando el podio. Lo único con diferencia de Miami es que están invertidos Leclerc y Lando Norris, pero Lando Norris ya ha demostrado que están rindiendo muy bien McLaren con esas actualizaciones, es un circuito que les puede también venir bien, es un circuito de bastante más frenada, fuerte, paso por curva abajo, y eso no le viene tan bien al McLaren, por eso no los pongo más adelante, pero no creo que le venga bien como para ganar la carrera. Sí que creo que Norris va a pelear, y ya estáis viendo que creo que va a ser quien acabe consiguiendo esa tercera plaza y conseguir cerrar las posiciones de podio. Acompañándoles en cuarta posición, en esta ocasión he puesto a Carlos Sainz. Ya os he dicho que para mí en Miami sí que estuvo más fuerte que Leclerc, lo único que acabó por detrás. Encima ya lo decía él mismo también, que bueno, lamentó que el equipo no le hizo caso porque él quería haber alargado un poco más y si lo hubieran hecho le habría venido justo el coche de seguridad. No era por el coche de seguridad, pero él quería alargar un poco más para tener mejor neumático que sus rivales a final de carrera, no le hicieron caso, podría haber tenido quizá un mejor rendimiento y creo que en esta ocasión nuevamente va a ser el piloto que acabe cuarto. Ya lo hizo en Miami, lo único que se quedó luego en quinta posición por la sanción y efectivamente creo que en esta carrera sí va a ser Carlos Sainz quien acabe cuarto. Ojalá me equivoque y esté el piloto madrileño mejor, pero creo que es la posición en definitiva que va a conseguir acabar con este nuevo Ferrari que van a introducir en Imola. Y cerrando estas 5 primeras posiciones, siempre la predicción que estamos haciendo, para mí en quinta plaza va a estar Checo Pérez. Ya le he puesto muy abajo porque no creo que vaya a estar Red Bull con tanta ventaja como han estado en otros tipos de circuitos, pero sí que por supuesto para ser quinto, como Miami, como en general le hemos visto esta temporada, creo que va a ser capaz de conseguir esa quinta plaza. Aunque no estemos hablando de un Red Bull que sea súper dominador, sigue siendo sigue siendo el equipo más fuerte claramente, y creo que aún así estoy diciendo que sería una carrera bastante mala, entre comillas, de Checo Pérez, porque quedar quinto con un Red Bull en sí, pues debería de poder conseguir quedar mejor, pero es que con la mejoría de Ferrari, con la mejoría que ha demostrado McLaren, creo que esos pilotos se le van a poder una vez más colársele por delante, pero Checo Pérez aún así lo pondría en esa quinta posición. Así que bueno, esta es mi predicción para este Gran Premio de Imola. Como digo, no apostéis nada a lo que os he dicho, porque desde luego no va a ocurrir, va a ganar la carrera Oscar Piastri, que no está ni siquiera en el top 5, Fernando Alonso va a abandonar, no sé, por supuesto, pero esta es la predicción que digo yo. Dejadme en los comentarios vosotros qué pensáis de las mejoras que introduce Aston Martin, que al final hemos hablado muy poco sobre ellas porque en el top 5 no los he introducido, pero dejadme en los comentarios qué pensáis sobre eso o la posición en la que puede llegar a finalizar Fernando Alonso, qué pensáis sobre las mejoras de Ferrari, las de Red Bull, que Red Bull también introduce actualizaciones, y cuál es vuestro pronóstico, tanto el top 5, piloto sorpresa, piloto de excepción y equipo de excepción. Dejadme en los comentarios que estaré encantado de leeros. Muchísimas gracias por haber llegado hasta el final de este vídeo, déjame en los comentarios todo esto que te estaré leyendo y nos vemos en el próximo vídeo que seguiremos hablando de Fórmula 1.